Entonces, para avanzar, sí, exacto, gracias. Tenemos entonces los 3 últimos puntos ya explicados la semana pasada. Ha hecho los 6 últimos versículos y nos toca, sobre todo los 4 primeros o 5 primeros partes. Este pasaje del versículo 14 al 21, al 41, se puede dividir en 7 partes, y yo especialmente ahondaré, explicaré más las 4 primeras partes. Y tenemos, entonces, Pedro había sido ya avisado que iba a tener las llaves. ¿Os acordáis lo que Jesús le había dicho en Mateo 16? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y empieza para abrir con la primera llave, con su pueblo, el pueblo judío, el pueblo que conocía o tenía que conocer el Antiguo Testamento. Y entonces, sobre esta base va a dirigirse, no como Pablo lo haría a los atenienses, claro, pero va a utilizar mucho de las Escrituras, y yo voy a ahondar, e incluso es un resumen, como bien dijo Carlos la semana pasada, 3 o 4 minutos se lee, pero podéis imaginar que predicaba más que yo hoy probablemente, ¿no? Así que, sin más, vamos a leer los versículos del 14 al 21, y luego el mismo Pedro, en este pasaje, va a explicar qué ha pasado, que este ruido, estas llamas de fuego que se posaron sobre los 120, ¿qué es esto? Que estaban hablando todos en otros idiomas, que todos podían entender, los que conocían estos idiomas, claro, ¿no? Y entonces acaba el pasaje anterior como una burla, ¿no? Están borrachos estos. Entonces, dice el texto, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puestos que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. La 9 de la mañana la gente no bebe, bebe más tarde, ¿no? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, una manera típica de Jesús y de los eruditos. Este pasaje de las Escrituras se corresponde a esto, ¿no? Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, y aquí hay un pequeño cambio, lo veremos más adelante. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Las 9 de la mañana no pueden estar borrachos, es aberrante, totalmente aberrante lo que dicen estos burlones, ¿no? Para estar borracho y hablar otro idioma, me vais a explicar cómo se hace esto, ¿no? No se puede hablar correctamente un idioma, ni siquiera el suyo no lo podían hablar correctamente si fuesen borrachos, ¿verdad? Un borracho no es muy coherente en lo que dice, ¿no? ¿Y qué decían? ¿Qué profetizaban? Y en tantas lenguas, pues decían lo mismo, pero en muchas lenguas diferentes, declaraban las buenas noticias de la salvación por Jesús, el Mesías, alabando y agradeciendo a Dios por su gracia. Es lo que hacían, agradecimiento. Podemos ver que había gozo, seguramente, pero lucidez, claridad, no nada de borracho, ¿no? Eran muy coherentes. Claro, si conocías el idioma, porque claro, para muchos que no conocían los idiomas, no, pero cada uno que oía el idioma lo oía perfectamente. Era en acción de gracia. Es lo que dice Pablo en una de sus cartas. El hablar en lenguas es para decir lo que Dios ha hecho en Cristo y alabar a Dios por su salvación en Jesús. Así que
Merci notre Dieu pour le salut en Jésus, danke Herr. Bueno, esto, merci per Jesús, esto sería anacronismo, porque estos idiomas todavía no existían en este tiempo, ¿no? Pero es esto que todos oían en su idioma. Señal inequívoca. Señal inequívoca. Recuerdo que Pablo decía muy a menudo, los judíos piden señales, ¿no? Pues ya tenían señales, pero estaban ciegos, muchos, ¿no? No lo habían entendido y crucificaron a Jesús, ¿no? Pero este derramamiento del Espíritu es una señal inequívoca porque Dios había dicho que en el momento de la salvación iba a mandar esta señal y manifestaciones en los tiempos mesiánicos, ¿no? La predicación de Pedro comienza con un derramamiento, hablando del derramamiento, y acaba en el versículo 33, que veremos más adelante, por la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido Jesús la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y la lengua, dice Pablo también en una de sus cartas, las lenguas son por señal, y no a los creyentes, sino a los incrédulos, para que oigan lo que Cristo ha hecho en su propio idioma y que puedan conocer el Evangelio y salvarse aceptando a Cristo. Y entonces, en este famoso pasaje, cita las Escrituras. Va a citar salmos, 2 salmos, pero también al profeta Joel. El profeta Joel es muy interesante. Va a citar versículo 28 al 32 y no citará el final. Y yo los voy a leer el final, veréis que es interesante. Un pequeño cambio, en lugar de después de esto, que decía Joel, él actualiza, si queréis, la profecía diciendo en los últimos días o los postreros días. Y el final, fijaos lo que decía el final, que hubiera podido quizá incluso citarlo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y el Señor estaba llamando a muchos judíos que estaban preparados. Solo 7 semanas habían pasado desde la crucifixión. Habían vivido los últimos años los que estaban en Jerusalén, habían oído de Jesús, seguro. Y había muchos prejuicios. Y sobre todo la crucifixión para ellos no, descartaban a Jesús. Pero sobre el derramamiento quisiera también mostraros que la Biblia ya anunciaban estas cosas. Muchas profecías anunciaban ya. Isaías en particular, 2 profecías de Isaías, 700 años antes de Cristo. Hasta que sobre vosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, decía en el capítulo 32. O mi Espíritu derramaré sobre tu generación, en el capítulo 44. Jeremías y sobre todo Ezequiel también anunciaban muy claramente estas cosas, la señal, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y os acordáis, esta famosa profecía de los huesos secos, preciosa, espíritu sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entró espíritu en ellos y vivieron. La idea de que Dios renueva, Dios da vida, Dios resucita a personas espiritualmente muertas y físicamente muertas en la visión, ¿no? Y en el último versículo de toda la profecía de Ezequiel, fijaos lo que dice Ezequiel de parte de Dios, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y estaban delante de él, delante de Pedro, estaban los judíos que estaban escuchando. Se cumple también una cosa muy bonita que Moisés tenía en la mente, en el corazón. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Esto es muy antiguo, ¿verdad? Pero este anhelo Dios lo ha permitido. Y fijaos, cuando muestra la obra de Dios para resucitar o dar vida eterna a su pueblo, habla de todas las capas de la sociedad, los jóvenes, los ancianos, los siervos, no hay diferencia, ni de clase, ni de edad, ni de género, ¿no? Y quería también mostrar que, si podemos poner la siguiente, sí. Un poquito más adelante, en el versículo 33, que lo leeremos más adelante, dice el texto, Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado. Es interesante que aquí vemos que es Jesús
Jesús quien derrama. Es Dios quien derrama también, el Padre y el Hijo pues forman uno, ¿no? Y esto nos muestra que ya desde el principio Juan Bautista lo enseñaba, ¿no? Había profetizado que sería a través de Jesús, Él los bautizará de Espíritu Santo y de fuego, ¿no? ¿Os acordáis? Se cumpliría ya esta promesa. La vemos varias veces en los principios de los evangelios de Lucas y Mateo, ¿no? Y se cumple entonces el texto de Joel para Israel. Dado los creyentes se reúnen el día de Pentecostés, eran judíos. No hay derramamiento posible del Espíritu Santo sin arrepentimiento. ¿Os acordáis? También cuando hablaban Juan Bautista y Jesús de esta venida del Mesías que hay que prepararse, el arrepentimiento era central. Y venían y se humillaban confesando sus pecados, literalmente, delante de Bautista, delante de todos, mostrando que querían preparar su corazón para el Mesías que iba a venir, para cambiar su vida. Así que no voy a hablar de la sexta parte, que ya se ha mencionado el domingo pasado. La exhortación al arrepentimiento es la parte final, capítulo 2, versículo 37 a 40, para recibir el perdón. Es realmente, si no hay arrepentimiento, no hay derramamiento, no hay venida del Espíritu Santo. Así que los testigos del cumplimiento de profecías eran todos los que habían vivido estos tiempos, los poco más 3 años anteriormente. Y sobre todo, 7 semanas antes, la cruz. Y sabéis que hubo fenómenos especiales en el día del Viernes Santo, que es como se llama, ¿no? El viernes, cuando fue crucificado Jesús. Y es posible que dentro de todas las manifestaciones un poco espectaculares, que quizá otras se reservan para otro tiempo, al regreso del Señor Jesús, aquí probablemente cuando habla de la luna y del sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, es probable, según por ejemplo F.F. Bruce, que la luna llena posiblemente apareció color rojo sangre en el cielo después y como consecuencia de la oscuridad tremenda. El sol se convertirá en tinieblas. Hubo tinieblas durante varias horas, pensamos en este momento clave de la historia de la humanidad. Y esto eran presagios del Día del Señor. El Día del Señor es cuando Dios se manifiesta, y se manifiesta de una manera muy espectacular. Podemos decir que se manifestó en varios momentos en la historia del pueblo judío, cuando vino, claro, a la tierra, pero sobre todo se reserva también para la segunda venida, el Día del Señor, que viene para juzgar. Ahora bien, Cristo vino para salvar. Y es verdad que cuando leemos el Evangelio según Isaías, ¿no? Cuando leemos Isaías, hay momentos en que parece que se funden las dos venidas, ¿no? Y cuando está en Nazaret, en su sinagoga, él explica y corta a la primera parte. Porque la segunda parte la desarrolla Isaías en el capítulo 61, cuando dice que volverá en juicio. Y aquí entonces habría también estas otras manifestaciones de humo y todo lo que hay en la venida, de la segunda venida, ¿no? Hay un versículo de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 5, si no me equivoco, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Me encanta este versículo, porque es lo que está intentando mostrar aquí Pedro, que Jesús y Dios Padre pues actúan en la misma dirección, hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y justamente leyendo los 2 versículos que siguen en la segunda parte, los milagros y la muerte del Mesías, vamos viendo cosas que muestran la importancia de saber quién era este Jesús. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, es un nombre de Nazaret, vale. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, habían sido testigos de esto, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí les muestra muy claramente su responsabilidad.
Al final de la predicación también hará hincapié y ellos estarán como compungidos de corazón. ¡Ah! Nos hemos equivocado hasta tal punto, era realmente el Mesías. Hay otro pasaje muy interesante del libro de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién fue el autor, que yo recomiendo leerla pensando en este primer mensaje de Pedro, porque hay muchas cosas que van en paralelo. Dice este famoso pasaje que conocéis muy bien, del capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Veis en este pasaje la Trinidad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en este precioso pasaje que dice lo mismo, en otras palabras, ¿no? 3 palabras que insisten sobre el hecho sobrenatural de la vida y de las obras de Cristo. Maravillas, milagros, prodigios, señales, evidencia del poder de Dios, como si queréis credenciales probando que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, es Dios. Conocéis muy bien la manera de escaparse de esta rotunda, lógica explicación, pues los milagros los hace por Belcebú, por Satanás. Qué ceguera, ¿no? Qué prejuicios contra él, ¿no? Qué calumnia. Algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En otras palabras, es un agente del diablo y nos quiere engañar. Mientras todo lo que hacía Jesús era amor, era ayudar, era sanar, era echar fuera demonios. Y justamente, hablando de demonios, decía Jesús en una gran respuesta, ¿no? Toma, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Pensar un poquito, ¿no? Pensar un poquito. Y luego añade, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios. Jesús es el brazo de Dios. No sé si os habéis percatado, pero en el Antiguo Testamento, en Isaías en particular, se habla mucho del brazo de Dios. ¿Qué es mi brazo? Mi brazo forma parte de mí, es mío, ¿no? ¿Y qué en Jesús? Es Dios también, parte de Dios, es el dedo de Dios, el brazo de Dios, si queréis. Así que la única conclusión que debían de haber hecho todos los que habían visto, escuchado y palpado a Jesucristo era lo siguiente. En el capítulo 7 de Lucas, la conclusión lógica que muchos hicieron, cuando vieron los milagros, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Me encanta esta expresión que ya Lucas había utilizado en el capítulo 1 de su profecía, del Nuevo Testamento, de su testamento, del Evangelio que ha escrito. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, o dice otra traducción, un nuevo amanecer, un sol de un nuevo día, el sol de un nuevo día, para dar luz, lo que celebramos en esta paz, esta luz que Cristo ha venido encarnándose en Navidad, ¿no? Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Lo que dice Pedro, en otras palabras, es lo que decía Malaquías, profecía también de uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Cuánta vida tienen que tener los becerros, ¿no? Saltando así, ¿no? Pero ellos eran culpables, eran responsables de un deicidio, matar a Dios, culpables de entregar su Mesías a unos inicuos, en manos de inicuos. La palabra significa sin ley, sin la ley de Dios. Eran los romanos, eran no creyentes en Dios, por lo menos, ¿no? En el Dios de Israel.
y ellos eran directamente responsables de haber hecho ejecutar a su Mesías. Pedro aquí es muy directo, ya prepara su final, está con sus flechas aquí. Prendisteis y matasteis, crucificándole. Estas flechas hizo que se compungieron de corazón, porque veían la lógica de la palabra de Dios que se cumple en Jesús, pues todos sus prejuicios ya se desvanecieron, se compungieron, en efecto punzante, como una flecha, ¿no? Dice el versículo 37. Me ha hecho pensar también, si bien parece ser que la profecía de Zacarías 12 se reserva para la segunda venida, pero tal vez en parte podemos leerla pensando en este momento de Pentecostés. Cuando dice Zacarías, el profeta, derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán, como compungido de corazón. ¡Ah! ¡Qué tremenda cosa hemos hecho! Hemos matado a nuestro Mesías. O somos los descendientes de los que le mataron, ¿no? Vamos a pasar ahora al tercer texto, es que tenemos mucho que leer hoy. Es el más largo porque se centra Pedro justamente y destaca la resurrección del Mesías. Así que lo voy a leer. Empieza y acaba con lo mismo, se llama una inclusión. Empieza y acaba por lo mismo. Dios levantó, Dios resucitó. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, literalmente dice, sueltos los dolores de parto, son la misma palabra para dolores de parto, de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No hablaba de él, hablaba de otro. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Acaba la cita aquí del Salmo 16. Varones hermanos, sigue diciendo Pedro, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había dado jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, luego lo veremos en el Salmo 110 que se cita después, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué cosa? David tuvo privilegios. No es el único. Abraham también. Isaías también. Moisés tal vez también. ¿Por qué digo esto? Pues en el Evangelio de Juan Jesús mismo dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Fijaos, ¿no? Abraham, el amigo de Dios. Isaías dijo esto, hablando de ceguera, la dureza del corazón del pueblo, cuando vio su gloria. Isaías profetizó cosas tremendas del Mesías, ¿verdad? Y habló acerca de él. Y el caso de Moisés, bueno, sabemos, teniendo Moisés, dice Hebreos 11, por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mira en el galardón. No sabemos en el caso de Moisés hasta qué punto Dios le adelantó lo que iba a hacer con su Mesías. Pero todos presagiaron, vieron de antemano Cristo en su gloria y en sus padecimientos. Y el mismo Pedro en su primera carta lo explica de esta forma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían
tras ellos. Veían de antemano, por eso especialmente Isaías, como veremos un pequeño ejemplo. Ni permitas que tu santo vea corrupción. Perdona, 2 salmos mesiánicos. Quería comentar que son el Salmo 16. ¿Qué hace el Salmo 16 en el libro de Salmos? Subraya la resurrección. Hace hincapié en la cercanía de Jesús con Dios. Tremendo, ¿eh? A pesar que estaba en la cruz, también hablaba. ¿Qué hacía? Estaba orando Jesús, estaba cerca de Dios a pesar de lo terrible. Y si habla de gozo, es verdad que habla de gozo, pues es el gozo puesto después, porque en este mismo momento Él está padeciendo. Más adelante va a citar el Salmo 110, otro salmo mesiánico, que va a recalcar la exaltación, que Cristo se sentó a la diestra del Padre, la ascensión del Mesías. Y este versículo de Hebreos 12, os decía, Hebreos para mí ilumina mucho también este pasaje, famoso pasaje, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo repetirá también una segunda vez en el capítulo 10 en Hebreos, que se sentó a la diestra del trono de Dios, en el lugar de autoridad, mostrando que es Señor. Y es interesante que en el mismo Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Luego esta expresión, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Antes de una resurrección, no sé si habéis parado a pensar, antes que pueda haber una resurrección, debe haber una muerte. No es lógico que no haya muerte. Lo lógico es que haya muerto para que haya una resurrección. Por eso también era necesario que Jesús muriese. El Mesías Jesús gustó la muerte, dice un texto, ¿no? Pasó por la muerte, por todos. Gustó la muerte por todos, dice el texto, ¿no? Pero su cuerpo no pasó por la corrupción. Sería un contrasentido. Es el autor de la vida. Había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Y presente delante de Pedro había mucha gente que el caso Lázaro les había dejado un poco perplejos. Porque sí, es verdad, durante 3 días se estaba empezando a pudrir en la tumba, 3 días. Muchos recordaban la resurrección de Lázaro. Y quizá algunos las palabras de Jesús que decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Jesús, adelantando también el tiempo en la tumba, había dicho, así estará el Hijo del Hombre en el corazón, en la matriz de la tierra, 3 días y 3 noches. Bueno, de hecho, son más o menos 36 horas. Un día entero el sábado, 6 horas en viernes, 6 horas en domingo, pero bueno, lo dijo de esta manera, ¿no? Y como os decía, la palabra que se usa nos hace pensar a lo que algunos comentaristas dicen que la muerte se compara a una mujer embarazada que no puede conservar a su hijo, el Mesías, en su vientre. Tiene que salir, no puede, no podía. Muere la madre, muere la muerte misma y sale vivo el Hijo de Dios. Cristo ha vencido la muerte. Cristo es el que destruye, el que tenía el poder sobre la muerte. Hebreos 2, también muy bonito pasaje, ¿no? Isaías lo había dicho ya de antemano muy claramente. El siervo de Yahvé. Varios pasajes a partir del capítulo 42. Solo unos pequeños puntos aquí. Estas cosas quizás incluso formaban parte, quién sabe, del mensaje de Pedro en este día, porque solo un pequeño resumen de 4 minutos, ¿no? Me gusta el final del capítulo 52, dice que aquí, que mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado. Hace pensar también posiblemente, algunos dicen, a la transfiguración, engrandecido y exaltado, la ascensión, será puesto muy en alto. En la cruz estaba muy en alto. Lo había dicho con claridad, como cordero fue llevado al matadero. Hablando de su muerte, lo decía claramente, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y luego el versículo 10, para mí es de lo más tremendo, empieza, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y luego dice,
cuando haya puesto su vida en expiación. Claramente tenían que morir los animales que se ponían en expiación. Por el pecado, expiación por el pecado, claro, murió por tu pecado, por mi pecado, verá linaje, vivirá, resurrección, aquí claramente vida eterna, por largos días. Ahora, dos tumbas muy diferentes. La tumba de David, con sus restos, no sé lo que queda ahora de los restos de David, un lugar bien conocido en Jerusalén, venerado al sur de la ciudad. Ahora, qué contraste, la tumba de Jesús, vacía. Intentaron buscar el cuerpo, no lo encontraron porque no había cuerpo. Era un lugar que era conocido también, pero ningún resto. Y podéis imaginar que los fariseos tenían interés a mostrar, mira, son engañadores, aquí está el cuerpo. No pudieron. Así que la Biblia habla de dos resurrecciones. Me gustaría que esto se quedase muy claro, especialmente si nos visita por primera vez alguien aquí. Dos resurrecciones diferentes hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Daniel dice muy claramente, hay muy pocos pasajes del Antiguo Testamento, pero Daniel lo dice de una forma muy rotunda. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos resurrecciones diferentes. Tenemos todos una vida, una existencia, mejor dicho, una existencia eterna, todos. Y nos precisa en el Evangelio de Juan, Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, diciendo estas cosas. Capítulo 5. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hubiera podido decir mi voz, porque hablaba del Mesías. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entre paréntesis he puesto una explicación. ¿Qué significa hacer lo bueno y hacer lo malo? Si sabes muy bien lo que es el Evangelio y lees bien la Biblia, sabrás que lo bueno es hacer la buena elección de aceptar la obra del Mesías. Y lo malo es tomar la mala decisión de no aceptar la salvación ofrecida. Así que llegamos al cuarto momento, la exaltación, versículos 33 a 35. Más que ascensión, hubo una ascensión, es verdad, pero ahora estamos hablando del lugar donde está Jesús ahora. Dice Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios, aquí se puede traducir exaltada a la diestra de Dios o por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así otra vez tenemos un pasaje trinitario, vemos las tres personas, el Espíritu Santo derramado, el Señor, Dios Padre, si queréis, a mi Señor, el Dios Hijo. Es un diálogo entre el Padre y el Hijo, no entre un profeta y David, no. Y Pedro, aquí es muy interesante, se inspira del mismo Señor Jesús. En Marcos, Lucas y Mateo, es interesante, en los tres evangelios sinópticos, hay un pasaje muy conocido que dice que enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor, en el hebreo es Yahvé, el Dios Padre si queréis, a mi Señor, Adoní, el Mesías, Adón significa Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Corta frase, repetida 16 veces en el Nuevo Testamento. 16 veces, que se dice pronto. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Buena pregunta. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. El mismo nombre Señor en el griego, es decir, el Nuevo Testamento está escrito en griego, como sabéis, ¿no? Es kurios. Kurios significa Señor, ¿no? Se usa para Dios en el Antiguo Testamento, en la Biblia en griego, ¿no? La Septuaginta, ¿no? Y aquí en este pasaje es la misma persona. Dijo el kurios a mi kurios, si queréis, ¿no? Mostrando que el Hijo y el Padre es el mismo Señor. Ahora, respondiendo a la pregunta,
¿qué relación hay entre David y el Mesías? ¿En qué sentido Jesús es hijo de David? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, primero tenemos el principio del Nuevo Testamento, las genealogías. Mateo, Lucas, todas las genealogías. ¿Qué son? Pues muestran, atestiguan que el Mesías es efectivamente el heredero del trono de David. Es rey, pero al mismo tiempo es mayor que él. Es el Mesías profetizado y es rey de reyes. Es Dios, es el Mesías. Como decía Jesús, aquí hay alguien más grande que Salomón, superior a todos, a los ángeles, como lo vamos a ver a continuación también. Siéntate a mi diestra. La autoridad del Hijo es afirmada por su posición sentado a la diestra de Dios, que hace de él alguien de un rango mucho más eminente que los ángeles. Los ángeles están de pie al lado del trono de Dios, como lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Otra vez, Hebreo nos ayuda a ver claramente esto. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, en el capítulo 10, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Así que vemos la autoridad divina aquí, del Mesías. El que está sentado en el trono es Dios. Y cuando leemos el último libro de la Biblia, Apocalipsis, vemos que estaba en pie. Interesante, estaba en pie. ¿Por qué en pie? Vamos a verlo. Estaba en pie un cordero, como inmolado. Y luego dice, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, muy probablemente la idea es que el Mesías Cordero, inmolado de pie, está de pie porque ha hecho la obra de salvación, ha obrado, ha hecho, pero luego se le dice, ahora siéntate. Y se le invita a sentarse al lado o a la diestra o en el mismo trono de Dios, no sabemos exactamente, ¿no? Aquí en estas cosas, ¿no? Seguimos con el último, el quinto, no el último, Señor y Cristo. Ya lo había comentado algo Carlos la última vez, así que voy acabando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es más que un profeta, Jesús es Dios. Y aquí se va a revelar, se le revela, siguiente, estoy acabando, se le revela la dignidad y el estatus de este Mesías. Porque para la mayoría de sus oyentes, influenciados por los fariseos, los que manejaban el cotajo, como se dice, ¿no? No podía ser el Mesías, no, ni hablar. Jesús había sido crucificado, no podía ser el Mesías profetizado. Prejuicios. ¿El Mesías crucificado? Para ellos es algo absurdo, una locura. Como alguien dijo, es como, ¿te puedes imaginar un hielo frito? ¿Un hielo frito? ¿Te lo imaginas? No, es escandaloso, es imposible, es absurdo. Pero sabemos nosotros que es la sabiduría de Dios, la estrategia divina para la salvación del hombre, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí vemos dos voluntades. La voluntad de unos hombres malvados a matar a su propio Mesías que habían ignorado, que no habían conocido, y la voluntad de Dios de permitir esto por la salvación de la humanidad. Y este versículo que he mencionado, pero que lo repito, para mí es de los más conmovedores de toda la Biblia, con Juan 3:16 también, ¿no? Pero más crudo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Qué amor por nosotros, porque sufría el Padre, el Hijo y el Padre sufrieron, el Espíritu Santo también. Me hace pensar que Dios nos ha dado a su Hijo, para que no nos perdamos, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Voy acabando. Lo que sí es verdad es que había una responsabilidad, como deicida. Pequeña cosa antes de esta última. Una terrible verdad. Cuando se convirtió
era católico, pero se convirtió realmente Blaise Pascal, el famoso científico, matemático, química francés. En el documento de su conversión había escrito: yo le crucifiqué, o yo lo he crucificado, según cómo se traduce. Je le crucifié. Es interesante. Él se había dado cuenta de que si Cristo moría en la cruz, era por él, por causa de él, en ese sentido, ¿no? En el documento de su conversión. Por eso, ellos mismos, los que oían a Pedro en este momento, se compungieron de corazón y sintieron un poco como Blaise Pascal, pues nosotros lo hemos, bueno, quizá no directamente como los romanos, ¿no? Pero sí, estaban dispuestos, estaban equivocados, ¿eh? Y entonces Dios toca su corazón. Y gracias al spoiler, ¿no sabéis que en este día 3.000 personas aceptaron a Jesús como Salvador y Señor? Más quizá personas que todas las personas que había podido convencer quizá a Jesús en su vida. Y aquí, si me permites, una pregunta directa. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo un buen hombre? ¿Es solo un profeta? ¿O es lo que dice la palabra que es? ¿O has aceptado al Mesías Jesús? ¿Has aceptado? Todos tenemos una existencia eterna. Y como vimos, lo repito, los que hicieron lo bueno, dijo Jesús, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, que es no aceptar la salvación ofrecida, a resurrección de condenación. ¿Cómo será tu resurrección? En ningún otro hay salvación, lo hemos cantado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como lo decía el versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es una cita de Joel, del profeta Joel, citado también en Romanos 11:13. Así que, acabo con esto, sé salvo de esta perversa generación. Amén. Moltes gràcies, Oliver, i ja tenim aquesta setmana per poder continuar reflexionant sobre aquest text i poder compartir-lo en els grups de fe durant la setmana. Doncs acabem avui aquest temps. Recordeu que demà hi ha el temps d'oració per Zoom, que quan es passen els temes d'oració està el link allà. Tenim els grups de fe i només dir-vos que si algú de vosaltres en aquest matí